Hola, en este video vamos a ver la varianza y desviación estándar para datos agrupados por intervalos. Si necesitamos calcular la varianza y la desviación estándar de un conjunto de datos agrupados por intervalos en una tabla de frecuencias, usaremos las fórmulas que vamos a ver en esta clase. También tenemos una fórmula para la población, una fórmula para la muestra. Son las mismas fórmulas que ya tenemos, pero el XY va a ser la marca de clase. O sea, lo único que vamos a tener que agregar es la marca de clase. Por lo tanto, acá lo tienen anotado, marca de clase, el punto medio, el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Bien. Tenemos siempre que fijarnos si estamos trabajando con datos que forman una población o datos que forman una muestra, porque las fórmulas son diferentes. En los problemas seguiremos los siguientes casos como en el anterior. Calcular el número de elementos. En este caso calculamos la marca de clases, luego la media, luego la varianza y la raíz cuadrada de la varianza nos va a dar la desviación estándar. Vamos con un ejemplo. El ejercicio 4 nos dice calcula la varianza y la desviación estándar de una población de niños a partir de la siguiente tabla. De 0 a 2 años, de 0 a 2 años hay 7 niños, de 2 a 4 años hay 8 niños, de 4 a 6 años hay 8 niños y de 6 a 8 hay 7. Bien. ¿Qué vamos a agregar? ¿Qué tabla vamos a agregar? Yo voy a acomodar esto acá y directamente voy a hacer la tabla porque esto ya lo sabemos hacer, es simplemente cálculo con la calculadora. Entonces no vamos a perder tiempo con la tabla. Ténganme paciencia que no encuentro lo que busco. Ahí está. Vamos a agregar una columna para la marca de clase. En este caso va a ser 1. Acá va a ser 3, acá va a ser 5, acá va a ser 7. Luego vamos a calcular el XY por el FI, es decir, este valor por la frecuencia. Luego con esto vamos a sacar la media, ya lo vamos a hacer. La cantidad de valores es 7 más 8 más 8 más 7, es decir, 30 valores. Y vamos a calcular 7 por 1 7, 8 por 3 24, 8 por 5 40, 7 por 7 49. Voy a sumar esos valores. Esto me da 120. Y para calcular estamos hablando de una población, ¿verdad? Vamos a usar la fórmula de población. Necesitamos calcular la media, que la vamos a hacer 120 dividido 30. Con la media vamos a ir calculando la siguiente tabla. Esperen que voy a escribir la media. Entonces vamos a tener la media poblacional, que es igual a 120 sobre 30, que esto nos va a dar 4. Y ahora vamos a calcular el XY menos la media, el XY menos la media al cuadrado, y FI por XY menos la media al cuadrado. Bien, esta tabla ya la voy a ubicar resuelta abajo, que la tengo. Acá ya tenemos todos los valores. Y para calcular la varianza, lo que vamos a hacer es sumar todos estos valores, que nos da 142, dividirlo por el n, que son 30, y nos da 4,73 años al cuadrado. Todo esto lo tienen desarrollado en el apunte. Luego la desviación estándar va a ser 2,175 años, que es la raíz cuadrada de la varianza. Bien, el valor de la desviación estándar poblacional es sigma, que es 2,1 año. Bien. Vamos a ver ahora la interpretación del valor de la desviación estándar. La desviación estándar S o sigma, depende si es de una población o de una muestra, es útil para comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos en los que la variable ha sido medida en la misma unidad. Volvemos a la idea. Si yo tengo dos muestras distintas de los niños en dos cumpleaños según sus edades, como estamos hablando de la misma variable, podemos comparar.
Si es una muestra, perdón, y si en una muestra la varianza mide 5,4 y en otra 10,4, podemos asegurar que los datos de la segunda muestra están más dispersos que los de las primeras. Pero, no varianza, perdón, desvío estándares. Pero, ¿cómo, cómo interpretamos el valor 5,4 o 10,4? La desviación estándar nos da idea de la distancia promedio de los datos a la media, aunque estrictamente hablando no es el promedio, pero es muy cercano al promedio. La desviación estándar nos permite determinar con un buen grado de precisión dónde están localizados los valores de la distribución de frecuencia con relación a la media para distribuciones bastante simétricas. Ya vamos a ver esto. Tenemos un teorema que relaciona la desviación típica, la desviación estándar, con el promedio de datos que se encuentran, que se llama el teorema de Chebyshev, que nos dice lo siguiente: aproximadamente el 68% de las observaciones caen en el intervalo media menos la desviación, media más la desviación. Acá tenemos que arreglar, esto va con la rayita. Yo lo voy a arreglar a mano, por favor, arréglenlo en el apunte, en los gráficos, está bien. Bien, aproximadamente el 95% de los datos caen en la media menos 2 veces la desviación o la media más 2 veces la desviación. Y por último, el último intervalo es con 3 desviaciones. Fíjense acá, si yo tengo una tabla de datos agrupados, la represento, esto sería el 68% más o menos cae aproximadamente entre los valores, el intervalo, perdón, la media menos la desviación, la media más la desviación, teniendo en cuenta que esta es la media, ¿sí? De luego 2 veces y luego 3 veces. Casi todos los datos entran en cuando ponemos la media 3 veces. Vamos a ver algunas propiedades de la desviación estándar. La desviación de estándar mide la dispersión alrededor de la media, por lo tanto es natural elegir esta medida de dispersión cuando se usa la media como medida de posición, obviamente. La desviación estándar igual a 0 solamente se da cuando todos los datos son iguales. La desviación estándar es una medida de dispersión muy sensible a la presencia de datos atípicos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos datos muy extremos, que no son el general, modifica mucho la desviación estándar. De hecho, es más sensible que la media, ya que las distancias están elevadas al cuadrado. En ese caso, por ahí es conveniente esos datos tan grandes sacarlos, si hay uno, si hay más, no. Les dejo como tarea el ejercicio 5 y el ejercicio 6 de la práctica para que apliquen lo visto. Nos vemos en un próximo video.